Mi esposa no esperaba que me vengara en su cumpleaños y reprodujera un vídeo de ella siéndome infiel. Dijiste que yo no era lo suficientemente impresionante. ¿Qué te parece esto de poco impresionante? Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara a las 2 de la mañana. Pronunciadas con esa crueldad casual, que solo proviene de un exceso de vino. Y de años de resentimiento reprimido. Jack, seamos honestos, dijo Laia, haciendo girar su tercera copa de Chardonnay. Mientras se apoyaba contra la encimera de granito de nuestra cocina. Mis amigas piensan que no eres lo suficientemente impresionante para mí. Tal vez debería apuntar más alto. Levanté la vista de mi portátil, donde había estado revisando reclamaciones de seguros. Mientras la luz azul proyectaba sombras, a través de nuestra impecable cocina. 20 años como tasador de seguros, me habían enseñado a leer a las personas. A detectar las mentiras, en sus historias cuidadosamente construidas. Pero, escucharlo de mi propia esposa de 8 años, todavía me tomó por sorpresa. Ah, sí, dije, manteniendo mi voz serena. El sarcasmo estaba allí, justo bajo la superficie, esperando. Tasa lo dijo esta noche en la cena. Preguntó qué haces realmente todo el día. Y cuando intenté explicar el trabajo de seguros, simplemente se rió. Los dedos perfectamente manicurados de Laia tamborileaban contra la encimera. Brett gana 6 cifras en el desarrollo inmobiliario. Conduce un BMW. Él lleva a Tasa a Napa. Vale. Brett Kenny, por supuesto. Lo había conocido un par de veces, en las reuniones sociales de Laia. Pura apariencia y nada de sustancia. El tipo de hombre que usaba su Rolex como una herramienta para presumir. Y que mencionaba su último negocio, a los 5 minutos de haberte conocido. ¿Y que le respondiste a Tasa?, pregunté, cerrando la computadora portátil lentamente. Le dije que eras confiable. La forma en que lo dijo, hizo que sonara como una enfermedad. Me puse de pie, y caminé hacia la ventana que daba a nuestro patio trasero. El taller, que había construido con mis propias manos, estaba en la esquina. Donde restauraba muebles antiguos en mi tiempo libre. Aparentemente, eso tampoco era lo suficientemente impresionante. Bueno, entonces, dije, dándome la vuelta para mirarla. Adelante, y apunta más alto. Laia parpadeó, claramente esperando una discusión, o que yo le suplicara. ¿Qué se supone que significa eso? Significa exactamente lo que dije. Si no soy lo suficientemente impresionante. Si ser confiable ya no es suficiente, entonces, tal vez. Deberías encontrar a alguien que sí lo sea. Ella se rió, pero sonó forzado. No seas dramático, Jack. Solo digo que podríamos hacerlo mejor. Tu regalo de cumpleaños para mí. Es una cena en Olive Garden. Brett llevó a Tasa a ese nuevo asador en Portland. Y gastó $300. Mi regalo para ti, dije en voz baja. Iba a ser un fin de semana sorpresa en Boston. Un hotel con vista al puerto. Entradas para esa obra de teatro que mencionaste, y una cena en el restaurante. Donde tuvimos nuestra primera cita. Hice una pausa, viendo cómo cambiaba su expresión. Pero tienes razón, eso no es lo suficientemente impresionante. Pasé junto a ella hacia las escaleras, y luego me detuve. Por cierto, sobre tu fiesta de cumpleaños de la próxima semana. ¿Esa en el club de campo que has estado planeando durante meses? Cancelé la reserva esta tarde. Junto con el viaje de fin de semana. Parecía lo más confiable que podía hacer. Dadas las circunstancias. La copa de vino se resbaló de sus dedos, haciéndose añicos contra el suelo de baldosas. ¿Hiciste qué? La cancelé. También transferí nuestros ahorros conjuntos, a mi cuenta personal. Resulta que ser un tasador de seguros, te enseña mucho sobre cómo proteger tus activos. Sonreí, pero no había ninguna calidez en mi gesto. Duerme bien, cariño.
Sueña con apuntar más alto. La dejé parada allí, entre los cristales rotos y las manchas de vino. Con la boca abierta por la conmoción. En mi taller, esa misma noche, instalé 3 cámaras ocultas con grabación de audio. Por si acaso las cosas se ponían interesantes. Y siempre lo hacen. La llamada llegó a las 4:17 de la mañana, 3 días después del discursito del Aya. Sobre apuntar más alto. Yo había estado durmiendo en la habitación de invitados, desde nuestra conversación en la cocina. Y el timbre agudo del teléfono cortó la oscuridad como un cuchillo. «Jack». La voz de Tasha sonaba frenética, arrastrando las palabras por el alcohol y por el pánico. Algo pasó en la fiesta del Aya. Tienes que venir. Me senté, alerta al instante. ¿Qué fiesta? La fiesta de cumpleaños en mi casa. Nosotras. La hicimos de todos modos. Incluso después de que cancelaras lo del club. Pero Jack, algo anda mal. Realmente mal. A través del teléfono, podía escuchar llantos. Múltiples voces hablando al mismo tiempo, el caos propio del pánico. Luego, se escuchó la voz del Aya, distante pero audible. ¿Dónde está todo nuestro dinero? Las cuentas están vacías. Casi me echo a reír. Casi. Pon al Aya al teléfono, le dije. Jack. La voz del Aya estaba ahogada en lágrimas y en vino. Alguien nos robó. Todo nuestro dinero desapareció de la cuenta conjunta, y ahora. La cuenta del restaurante es de $4,000, y mi tarjeta fue rechazada. Déjame detenerte ahí mismo, le dije, levantándome de la cama, y caminando hacia la ventana. Aún faltaban horas para el amanecer, pero podía ver luces encendidas. En las casas de todo el vecindario. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños. Moví ese dinero a mi cuenta personal, hace 3 días. ¿Recuerdas? Justo después de que me dijeras que yo no era lo suficientemente impresionante. Silencio. Luego, exclamó, no puedes hacer eso. Es nuestro dinero. De hecho, sí puedo. Lo divertido de las cuentas conjuntas es que cualquiera de las partes puede mover los fondos. Es completamente legal. Aprendí eso. Investigando casos de fraude de seguros. Jack, por favor. Hay 30 personas aquí. La cuenta es enorme. Estoy avergonzada. ¿Estás avergonzada? No pude ocultar el sarcasmo de mi voz. Ahora, imagina cómo me sentí yo, cuando mi esposa me dijo que sus amigas creen que no soy lo suficientemente bueno para ella. Yo no quise decir. Sentías cada palabra. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a averiguar cómo pagar esa cuenta por ti misma. Tal vez deberías pedirle ayuda a Brett. Escuché que él gana 6 cifras. Colgué y apagué el teléfono. Luego, preparé una maleta, la subí a mi camioneta, y me dirigí a la casa de mi hermana Dana. Al otro lado de la ciudad. Ella estaba trabajando en el turno de noche en el hospital. Pero me había dejado una llave hace años, para casos de emergencia. Esta situación calificaba como tal. El camino hacia la casa de Dana serpenteaba a través de la parte antigua del pueblo, pasando por el molino que había cerrado hacía 10 años. Y por el restaurante que permanecía abierto toda la noche, para los camioneros. Estaba pensando en tomar un café, en reportarme enfermo en el trabajo, y en lo bien que se sentía. Dejar finalmente de ser el tipo confiable. Nunca vi venir el otro auto. El impacto golpeó la puerta de mi lado del conductor, como un mazo, haciendo que mi camioneta girara fuera de la carretera, y cayera en la zanja, junto al arroyo Miller. El mundo se puso de lado, luego de cabeza, y después, todo se volvió negro. Desperté 3 días después, en el Hospital General de Men, incapaz de mover nada debajo de mi pecho. Y apenas pudiendo hablar.
El primer rostro que vi fue el de Laia, surcado de lágrimas, que parecían ser casi genuinas. «Oh, Dios, Jack, estás despierto», susurró ella, agarrando mi mano. Yo no podía sentir su toque. Los doctores no estaban seguros. Hubo demasiado daño. El doctor Martínez apareció junto a ella, un hombre de unos 50 años, de aspecto cansado. Con ojos amables, y malas noticias escritas en todo su rostro. «Señor Burke, ha sufrido un trauma espinal severo. Hemos logrado estabilizarlo. Pero la parálisis parece ser permanente. Lo siento mucho». ¿Permanente? La palabra hizo eco en mi cabeza, mientras intentaba procesar lo que eso significaba. No habría más taller. No más restaurar muebles. No más poder alejarme caminando, durante las discusiones con mi esposa. «La policía quiere hablar con usted, cuando esté listo», continuó el doctor Martínez. El otro conductor huyó de la escena. Un atropello y fuga. Pero en este momento. Usted necesita concentrarse en sanar. Laia apretó mi mano de nuevo, y esta vez, capté algo en su expresión. ¿Alivio? No, eso no podía ser correcto. «No te preocupes, bebé», dijo ella, lo suficientemente alto como para que el doctor la escuchara. «Voy a cuidarte muy bien, en todo lo que necesites». El doctor Martínez sonrió y nos dejó solos. En el momento en que la puerta se cerró, la expresión de Laia cambió por completo. Se acercó a mi oído, y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Esto es perfecto, la verdad. Ahora no puedes dejarme. Y yo puedo hacer lo que quiera. Brett dice que los maridos paralíticos son los mejores maridos. No pueden quejarse, ni causar problemas». Ella se enderezó, alisándose el cabello, y sonrió con esa sonrisa perfecta que siempre usaba para sus amigos. «Voy a ir a llamar a todo el mundo. Para contarles lo valiente que estás siendo. Intenta no babear mientras no estoy». Mientras ella se alejaba, con sus tacones resonando contra el suelo del hospital, me di cuenta de dos cosas. Primero, mi accidente probablemente no había sido un accidente en absoluto. Segundo, ser subestimado, se acababa de convertir en mi mejor herramienta. No podía mover mis piernas, pero mi mente funcionaba perfectamente bien. Y 20 años investigando fraudes de seguros, me habían enseñado que la verdad siempre sale a la luz. Generalmente, cuando la gente menos se lo espera. Las siguientes 2 semanas, me enseñaron más sobre mi esposa, que 8 años de matrimonio. Cuando los doctores y las enfermeras estaban cerca, Laia era la viva imagen del cuidado devoto. Ahuecaba las almohadas, traía flores, y hablaba sobre cómo superaríamos esto juntos. Pero, cuando estábamos solos, ella era algo completamente diferente. «Uy», dijo el martes por la mañana, tirando mi vaso de agua, para que el contenido se derramara sobre mi pecho. «Qué torpe de mi parte. Le pediré a una enfermera que te cambie la bata, en unas pocas horas». El agua estaba helada, y yo no podía moverme para alejarme de ella. Intenté hablar, pero mi voz aún era débil, apenas superior a un susurro. «¿Dijiste algo?» Laia se acercó, fingiendo escuchar. No, debió de haber sido el viento. Ella hacía cosas así constantemente. Movía mis analgésicos, dejándolos justo fuera del alcance del botón de llamada. Le decía a las enfermeras que yo había estado durmiendo bien, cuando en realidad había pasado despierto toda la noche. Compartía detalles sobre mi condición con sus amigas, riéndose de lo indefenso que yo estaba. Pero cometió un error. Se sintió cómoda. Y las personas cómodas se vuelven descuidadas. El jueves por la tarde, ella estaba hablando por teléfono con Brett, pensando que yo estaba dormido. Estaban planeando algo, y no estaban siendo nada sutiles al respecto. «La casa está a nombre de los dos, pero con él en este estado, yo puedo encargarme de todo», le estaba diciendo. «Un poder notarial es fácil de conseguir, cuando tu marido apenas puede hablar.
La voz de Brett sonaba metálica a través del altavoz del teléfono, pero capté lo suficiente. ¿Qué pasa con el dinero del seguro por el accidente? Esa es la parte hermosa. Un atropello y fuga. Significa que entra en acción la cobertura para conductores sin seguro. Podría ser $500,000. Tal vez más. ¿Y adivina quién va a administrar todo eso? Mantuve mi respiración constante, y mis ojos cerrados. Mientras ellos planeaban mi vida como si yo ya estuviera muerto, el seguro del accidente, la casa. Y mis cuentas personales, que ella no sabía que yo había protegido con un fideicomiso. ¿Cuándo crees que podamos hacerlo oficial?, preguntó Brett. Dale unos meses. Deja que se acostumbre a estar indefenso. Luego. Podemos empezar a hablar de lo difícil que es para mí. Y de cómo necesito compañía. La gente lo entenderá. Después de que ella colgó, pasé el resto de la tarde pensando. Podría ser que mis piernas no funcionaran, pero mi cerebro funcionaba a la perfección. Y había pasado 20 años aprendiendo, cómo la gente intenta defraudar a las compañías de seguros. Conocía todos sus trucos, porque ya los había visto antes. Esa noche, comencé a probar mis límites. Los doctores habían dicho que la parálisis probablemente era permanente. Pero una probabilidad no es una certeza. Me concentré en pequeños movimientos, el espasmo de un dedo. Un dedo del pie que podría haberse movido ligeramente. Nada dramático, nada que nadie notara, pero algo estaba allí. Era débil, pero estaba allí. Para el viernes, ya podía susurrar lo suficientemente alto como para ser escuchado. Aunque me cuidaba de hacerlo, solo cuando Laia no estaba cerca. La enfermera del turno de noche, una joven llamada Amy, era amable, y de hecho, escuchaba cuando yo hablaba. La señora Burke parece muy devota, dijo ella, mientras revisaba mis signos vitales. Ella es tremenda, logré decir. Amy debió haber notado algo en mi voz, porque me miró con más atención. ¿Está todo bien, señor Burke? Usted parece, no sé, angustiado. Quería contarle todo sobre las llamadas telefónicas. Sobre el comportamiento de Laia cuando nadie la observaba, y sobre mi creciente sospecha. De que mi accidente no había sido casual. Pero primero necesitaba pruebas. Necesitaba ser inteligente en esto. Solo estoy cansado, le dije. La recuperación es difícil. Ese fin de semana, Laia trajo de visita a Tasa, y a otra amiga, Simone. Se agruparon alrededor de mi cama como buitres, hablando en voces altas y condescendientes. Jack, te ves mucho mejor, exclamó Tasa con entusiasmo. Laia te ha estado cuidando muy bien. Ha sido muy duro para ella, añadió Simone. Ha estado llorando cada noche, muy preocupada por el futuro, y por el dinero. Observé el rostro de Laia, durante toda esta actuación. Ella estaba amando cada minuto. La atención, la simpatía, y la forma en que sus amigas elogiaban su sacrificio. Había encontrado la forma de ser la víctima, y la heroína, al mismo tiempo. La compañía de seguros llamó hoy, anunció Laia. Quieren discutir el acuerdo. Va a ser una suma sustancial. Los ojos de Tasa se iluminaron. Eso es maravilloso. Al menos, algo bueno puede salir de esta tragedia. Brett me ha estado ayudando a entender el papeleo, continuó Laia. Él sabe de estas cosas. Por supuesto que sabía. Aparentemente, Brett sabía sobre muchas cosas. Después de que se fueron, me quedé tumbado en la oscuridad, pensando en los tiempos. En la evidencia, y en el hecho, de que había instalado esas cámaras en mi taller. Justo días antes del accidente. Y todavía estaban grabando todo lo que sucedía en mi patio trasero, incluyendo, posiblemente, las conversaciones entre mi esposa y su novio. Sobre lo conveniente que resultaba mi parálisis para sus planes. El domingo por la noche, logré alcanzar el teléfono junto a mi cama. Me tomó 3 intentos y me dejó exhausto, pero lo logré. Marqué el número de mi hermana y esperé.
Dana, susurré cuando ella contestó, necesito ayuda. Dana llegó al hospital a las 2:00 de la mañana, vestida con ropa médica. Y trayendo una silla de ruedas. Que parecía lo suficientemente oficial como para engañar a cualquiera. Que no mirara con demasiada atención. Mi hermana siempre había sido la ruda de nuestra familia, era 5 años menor que yo. Pero había estado protegiendo a la gente, desde que tuvo edad suficiente para lanzar un puñetazo. Esto es una locura, Jack, susurró ella, mientras me ayudaba a sentarme en la silla de ruedas. Si nos atrapan. No lo harán. Tú conoces este hospital mejor que nadie. Yo todavía estaba débil, pero la sensibilidad había ido regresando gradualmente a mis piernas. Durante los últimos días. No lo suficiente como para caminar, pero sí lo suficiente para darme esperanza. Además, me estoy dando de alta por mi cuenta. No es secuestro si es voluntario. Llegamos al estacionamiento sin incidentes. Dana había pedido prestada la camioneta de un amigo. Que estaba modificada para el acceso en silla de ruedas, y en 20 minutos. Estábamos entrando por el camino de entrada de su pequeña casa, al otro lado de la ciudad. Laia va a perder la cabeza, cuando descubra que te has ido, dijo Dana. Mientras me ayudaba a entrar. Esa es la idea. Había estado planeando este momento durante días. La primera llamada fue para Ray Utechkins, un ex compañero de trabajo. Que había dejado la compañía de seguros hacía 5 años. Para iniciar su propio negocio de investigación privada. Ray era cínico y minucioso, además de que me debía un favor. De la época en que lo ayudé a probar un caso de fraude de compensación laboral. Jack Burke. La voz ronca de Ray sonó a través del teléfono. Escuché que estabas en mal estado. No tan mal como la gente piensa. Necesito tu ayuda, Ray, y necesito que sea discreto. ¿Qué tipo de ayuda? El tipo que involucra vigilancia, registros financieros, y probar que mi amada esposa planea robarme todo a mis espaldas, mientras supuestamente estoy indefenso. Ray se quedó callado por un momento. Esa es una acusación muy seria. Tengo pruebas muy serias. O las tendré, una vez que me ayudes a conseguirlas. Nos reunimos a la mañana siguiente en la oficina de Ray, un espacio estrecho. Situado encima de una tienda de sándwiches en el centro. Ahora yo estaba usando un andador. Dana había tenido razón. En cuanto a que la parálisis no era tan permanente como pensaban los doctores. Mis piernas estaban débiles, pero funcionaban. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos exactamente aquí? Preguntó Ray, sirviendo un café, que parecía lo bastante fuerte como para despintar paredes. Le conté todo. El desastre de la fiesta de cumpleaños, el accidente, el comportamiento de Laia en el hospital. Y las llamadas telefónicas que había escuchado a escondidas. Ray tomaba notas, gruñendo ocasionalmente, o haciendo preguntas. ¿Crees que el accidente fue intencional? Creo que sucedió en un momento terriblemente conveniente. Y creo que Brett Kenny sabe más al respecto, de lo que deja entrever. Ray se reclinó en su silla. Probar un intento de homicidio es un gran desafío, Jack, pero probar un fraude. Eso es algo con lo que sí podemos trabajar. Comenzamos con lo básico. Ray extrajo los registros financieros, tanto de Laia como de Brett. Cruzando datos sobre sus patrones de gasto, y buscando conexiones. Lo que encontramos fue muy interesante. Tu esposa ha estado gastando dinero, como si no hubiera un mañana, dijo Ray. Extendiendo papeles sobre su escritorio. Ropa nueva, cenas caras, un viaje de fin de semana a Boston. Oye. ¿No se suponía que ese era tu regalo para ella? En lugar de ir contigo, llevó a Brett. Vi los cargos del hotel, en el estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito. Además, Brett ha estado teniendo problemas de liquidez, con su negocio de bienes raíces. Tiene 3 propiedades embargadas, y 2 demandas de inversores.
El tipo está desesperado. El panorama se estaba volviendo más claro. Brett necesitaba dinero. Laia quería un marido más impresionante, y mi accidente había resuelto los problemas de ambos. O eso pensaban ellos. Necesito que les pongas vigilancia a ambos, dije. Especialmente cuando estén juntos. Y quiero saber todo sobre ese accidente. Informes policiales. Declaraciones de testigos, y cualquier cosa que puedas encontrar. Ray asintió. Esto va a llevar tiempo, Jack, y también dinero. Tengo ambos. Lo que no tengo, es paciencia. Esa misma tarde, mientras Ray comenzaba su investigación, hice otra llamada a mi abogado. Tom Stevens, quien había manejado la compra de nuestra casa en Wills. Jack, escuché lo del accidente. ¿Cómo lo estás sobrellevando? Mejor de lo que esperaba, Tom. Escucha, necesito asesoramiento legal. Sobre la protección de activos. Por supuesto. ¿Cuál es la situación? Le expliqué sobre los planes de Laia con el poder notarial, sobre sus gastos excesivos. Y sobre mis sospechas respecto al accidente. Tom escuchó sin interrumpirme. Jesús, Jack. Si tan solo la mitad de eso es cierto. Todo es cierto. La pregunta es, ¿cómo me protejo legalmente? Lo primero, revocamos cualquier documento de poder notarial existente. Y nos aseguramos de que no pueda conseguir otros nuevos. Lo segundo. Buscamos separar tus activos. Si ella está planeando divorciarse de ti, y quedarse con la mitad. Tenemos que estar preparados. ¿Qué hay de la casa? La propiedad conjunta es complicada. Pero si podemos probar que ella ha estado usando bienes matrimoniales para financiar una aventura. Eso cambia las cosas. Men no es un estado sin culpa, cuando se trata de adulterio. Para el final de la semana, yo ya tenía un plan. La vigilancia de Ray ya había captado a Laia y a Brett juntos en 3 ocasiones. Incluyendo una cena muy íntima, en el mismo restaurante donde ella se había quejado. Por mi falta de impresionar. Las fotos eran claras, la línea de tiempo era sólida. Y su comportamiento se estaba volviendo cada vez más audaz. Pero yo quería algo más, que simples pruebas de adulterio. Yo quería saber sobre el accidente. Day llamó el viernes con noticias. Encontré algo interesante sobre tu atropello y fuga. ¿Jack? El informe policial menciona una transferencia de pintura en tu camioneta. Azul oscuro metálico. Adivina de qué color es el BMW de Brett. Azul oscuro metálico. Bingo. Y adivina quién le hizo trabajos de carrocería a su auto. Justo 3 días después de tu accidente. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Una cosa era sospecharlo, y otra muy distinta, saberlo con certeza. ¿Podemos probarlo? Estoy trabajando en ello. El taller de carrocería guarda registros. Y tengo un amigo que puede echarle un vistazo a las facturas de reparación. Pero Jack. Si tenemos razón en esto, estamos hablando de un intento de homicidio. Estamos hablando de un hombre que intentó acabar conmigo. Para poder robarme a mi esposa y mi dinero, dije. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Las pruebas de Ray fueron encajando, como las piezas de un rompecabezas, y cada nuevo detalle hacía que el panorama fuera más claro, y más incriminatorio. Los registros del taller de carrocería mostraban que Brett había pagado en efectivo por las reparaciones del parachoques delantero y del faro de su BMW. Un trabajo realizado a los 3 días de mi accidente. Las muestras de pintura de mi camioneta coincidían exactamente con el color de su auto. Pero el descubrimiento más interesante provino de la vigilancia. No solo están teniendo una aventura, dijo Ray. Esparciendo las fotos sobre la mesa de la cocina de Dana. Están dirigiendo una red de estafas. Las fotos mostraban a Laia y a Brett, reuniéndose con varias personas por toda la ciudad.
clientes potenciales para el negocio de planificación de eventos de ella, e inversores para los negocios inmobiliarios de Brett. Pero, de acuerdo con los registros financieros que Ray había obtenido, muchos de estos negocios ni siquiera existían. Ella ha estado creando facturas falsas, para eventos que nunca ocurrieron, explicó Ray. Recepciones de bodas, fiestas corporativas, celebraciones de aniversario. Todas ficticias. El dinero entra en su cuenta comercial y luego se transfiere a la compañía de Brett, como tarifas por el alquiler de recintos. Lavado de dinero, afirmé. Exactamente. Y lo han estado haciendo durante meses, probablemente. Desde antes de tu accidente. Mi suposición es que, necesitaban quitarte del camino. Porque tarde o temprano, tú habrías descubierto el fraude. Estudié las fotografías, sintiendo que una ira familiar se acumulaba en mi pecho. No solo por la traición, sino por la pura arrogancia del asunto. Habían intentado acabar conmigo, y luego, habían planeado robarme. Mientras yo estaba indefenso en una cama de hospital. ¿De cuánto dinero estamos hablando hasta ahora? Cerca de $200,000. Pero eso es solo lo que puedo probar. Probablemente haya mucho más. $200,000. Dinero de nuestras cuentas conjuntas, del acuerdo de mi seguro. Y de clientes que pensaban que estaban pagando por servicios legítimos. Todo ello canalizado hacia el negocio en quiebra de Brett, mientras que Laia jugaba el papel de la esposa devota. Quiero acabar con ellos, dije. Con ambos, por completo. Ray me miró con atención. Jack, entiendo que estés enojado, pero si vamos a hacer esto, necesitamos hacerlo de forma inteligente, y legalmente. No podemos simplemente. No estoy hablando de tomar la justicia por mi propia mano, lo interrumpí. Estoy hablando de usar el sistema. Cargos de fraude, intento de homicidio. Robo. Dejemos que la ley se encargue. ¿Y qué hay de Laia? ¿Sigues casado con ella? Esa era la pregunta que yo había estado evadiendo. Legalmente, sí, todavía estábamos casados. Emocionalmente, ese matrimonio había terminado. En la noche que ella me dijo que yo no era lo suficientemente impresionante. No por mucho tiempo más. Durante las siguientes 2 semanas, puse mi plan en marcha. El primer paso fue asegurar mis activos. Con la ayuda de Tom Stevens, transferí la propiedad de la casa a un fideicomiso. Moví mis cuentas personales a un banco diferente, y me aseguré de que Laia no pudiera acceder a nada sin mi consentimiento explícito. El segundo paso fue reunir más pruebas. La operación de vigilancia de Ray se expandió para incluir grabaciones de audio. Perfectamente legal en Men, siempre y cuando una de las partes de la conversación de su consentimiento. Y dado que estaban discutiendo delitos en mi contra, imaginé que yo calificaba para darlo. Las grabaciones fueron muy reveladoras. Ya que está empezando a sospechar, se escuchó claramente la voz de Laia, a través del equipo de Ray. Estaban almorzando en un restaurante del centro, pensando que estaban a salvo de oídos indiscretos. ¿Qué tipo de sospechas?, preguntó Brett. Ha estado haciendo preguntas sobre el acuerdo del seguro. Y ayer quería ver los estados de cuenta bancarios, de mi negocio. ¿Y qué le dijiste? Que el papeleo estaba en la oficina. Pero Brett. Él no está tan indefenso como pensábamos. Los doctores dicen que podría recuperar más movilidad de la que esperaban originalmente. Hubo una larga pausa, y luego, sonó la voz de Brett, más baja y peligrosa. Tal vez necesitemos considerar otras opciones. ¿A qué te refieres? Me refiero a que los accidentes ocurren todo el tiempo en los hospitales. Confusiones con los medicamentos. Fallos en los equipos. Sería trágico, pero al menos tú serías libre de seguir adelante con tu vida.
Mi sangre se heló al escuchar esa grabación. No solo planeaban robarme. Estaban planeando terminar lo que el accidente de coche había comenzado. No puedo hacer eso, Brett. No soy una carnicera. No tendrías que hacer nada. Tengo amigos que trabajan en suministros médicos. Un pequeño ajuste a su medicamento para el dolor. Tal vez un problema con su equipo de oxígeno. ¿Basta? Simplemente deja de hablar de ello. Pero el daño ya estaba hecho. Los tenía grabados en cinta discutiendo mi homicidio, y eso lo cambiaba todo. El tercer paso fue el más difícil. Fingir que nada había cambiado. Tuve que volver a interpretar el papel de la víctima indefensa, mientras ellos planeaban mi muerte. Laia reanudó sus visitas al hospital, trayendo flores y sonrisas falsas. Mientras que yo le devolvía la sonrisa, y fingía creerme su actuación. Te ves muchísimo mejor, dijo durante una visita, ajustando mis almohadas con un cuidado exagerado. El fisioterapeuta dice que, tal vez, puedas usar una silla de ruedas pronto. Eso sería agradable, dije débilmente. Odio ser tan dependiente de ti, para todo. No te preocupes por eso. Te cuidaré sin importar lo que pase. La ironía era asfixiante. Ella estaba prometiendo cuidarme, mientras planeaba acabar conmigo. Y yo le estaba agradeciendo, mientras planeaba destruir su vida. Pero necesitaba una pieza más de evidencia, antes de poder hacer mi movimiento. Necesitaba pruebas claras del intento de homicidio. No solo del accidente automovilístico, sino de sus planes actuales. Y para eso, necesitaba correr un gran riesgo. Laia, le dije durante su siguiente visita. He estado pensando sobre el futuro, sobre nosotros. Ella levantó la vista de su revista, poniéndose alerta de repente. ¿Qué hay de nosotros? Sé que esto ha sido duro para ti. El accidente, las facturas médicas. Cuidarme. No quiero ser una carga. Jack, no hables así. No eres una carga. Pero lo soy. Y he estado pensando que, tal vez, sería más fácil para todos si simplemente me rindo. Sus ojos se abrieron como platos, pero capté algo más en su expresión. ¿Esperanza? ¿A qué te refieres con rendirte? Me refiero a dejar de luchar tan duro. Dejar de tomar los medicamentos. Dejar que la naturaleza siga su curso. Laia se quedó en silencio durante un largo momento. Y yo prácticamente podía ver los engranajes girando en su cabeza. Si yo me rendía por mi cuenta, ella no necesitaría la ayuda de Brett. Ella podría interpretar el papel de la viuda afligida, cobrar el dinero del seguro. Y seguir adelante con su vida. Jack, no puedes pensar así. Tienes que seguir luchando. Pero su voz carecía de convicción. Y cuando se fue ese día, estaba sonriendo. A la mañana siguiente, Gray me llamó con la noticia que yo había estado esperando. Ella contactó a Brett. Justo después de salir del hospital ayer. Se van a reunir esta noche en la casa de él. Para discutir cómo acelerar las cosas. Tengo la casa intervenida con micrófonos y vídeo. Bien. Asegúrate de grabar todo. Jack, ¿estás seguro de esto? Una vez que los tengamos grabados en cinta planeando tu homicidio, no habrá vuelta atrás. Pensé en la sonrisa de Laia. En la casual discusión de Brett sobre provocar fallos en los equipos médicos, y en los $200,000 que habían robado, mientras yo yacía indefenso en una cama de hospital. Estoy seguro. ¿Terminemos con esto? La grabación que Ray hizo esa noche, fue todo lo que necesitábamos y más. Brett y Laia, pensando que estaban a salvo en su sala de estar, expusieron todo su plan. Con la eficiencia casual de quienes ya habían hecho esto antes. Si Jack realmente se está rindiendo, solo necesitamos ayudar a que el proceso avance. Se escuchó claramente la voz de Brett en la cinta. Un poco de morfina extra en su vía intravenosa,
tal vez desconectar su oxígeno por unos minutos. Y hacer que parezca que su cuerpo, simplemente ya no pudo soportar el trauma. ¿Cómo conseguimos acceso a su equipo médico?, preguntó Laia. Te dije que tengo conexiones. Mi primo trabaja en suministros médicos. Él puede conseguirnos lo que necesitamos. Solo tenemos que calcular bien el tiempo. ¿Y qué pasará después? Tú interpretas a la viuda devastada. Cobras el dinero del seguro. Después de un periodo de luto respetable, podremos estar juntos abiertamente. Tal vez, tomar unas largas y agradables vacaciones. Mientras la compañía de seguros procesa el reclamo. Pasaron una hora resolviendo los detalles, discutiendo los tiempos. E incluso planearon cómo actuaría Laia, cuando descubriera mi cuerpo. Fue escalofriante escuchar mi propia muerte, discutida como si fuera una transacción comercial. Pero cometieron un error crucial. Se volvieron demasiado codiciosos. ¿Qué hay del dinero que ya hemos movido?, preguntó Laia, el de las cuentas comerciales. Eso está limpio. Hasta donde todos saben. Esos fueron gastos comerciales legítimos. Incluso si alguien investiga después de que Jack muera. No encontrarán nada sospechoso. $200,000 es mucho dinero para intentar justificarlo. Es una gota de agua en el océano. Comparado con lo que obtendremos del seguro de vida. La póliza de Jack paga $750,000 por muerte accidental. Además del acuerdo por el accidente de coche. Estamos hablando de más de $1 millón. ¿Laia? Day detuvo la grabación, y me miró desde el otro lado de la mesa de la cocina de Dana. Eso es conspiración para cometer homicidio, fraude de seguros. Y robo. Los tenemos atrapados. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? ¿Entregamos esto a la policía, y dejamos que ellos se encarguen? Negué con la cabeza. Todavía no. Quiero confrontarlos primero. Quiero ver sus caras. Cuando se den cuenta de lo mal que han calculado. Jack, eso es peligroso. Si saben que estás tras ellos, van a... ¿Qué? ¿Intentar acabar conmigo? Ya están planeando eso. Me puse de pie, con mis piernas ahora estables, después de semanas de fisioterapia. Además, no voy a ir solo. La confrontación ocurrió 3 días después, en el festival anual del Día de los Fundadores. En la plaza del pueblo. La mitad de la población de nuestra pequeña ciudad de Men estaría allí. Incluyendo a Laia y a Brett, quienes habían estado haciendo apariciones públicas juntos. En calidad de amigos que se apoyaban mutuamente, durante tiempos difíciles. Llegué con Dana y Ray, caminando lenta, pero firmemente, con un bastón. Verme erguido y en movimiento, causó bastante revuelo. La mayoría de la gente pensaba que yo seguía postrado en cama, y completamente indefenso. Laia me vio primero. Estaba de pie cerca del kiosco de música, junto a Tasa y Simone. Riéndose de algo que Brett había dicho. El color se desvaneció de su rostro, cuando nuestras miradas se cruzaron. Jack, exclamó ella, y su voz resonó por toda la plaza. ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías estar fuera de la cama. Caminé hacia ella, consciente de que estábamos atrayendo la atención. Bien. Quería tener testigos para esto. Me siento mucho mejor, en realidad, dije lo suficientemente alto. Como para que todos los presentes pudieran escucharme. Es increíble lo que puede hacer la atención médica adecuada. Por supuesto. Ayuda mucho cuando las personas no están tratando de sabotear tu recuperación. Brett dio un paso al frente, todo lleno de preocupación falsa, y colonia cara. Jack, me alegra verte de pie, y por aquí. Laia ha estado muy preocupada por ti. Estoy seguro de que sí. Preocupada de que yo pudiera recuperarme lo suficiente. Como para darme cuenta de lo que ustedes dos han estado haciendo. La multitud a nuestro alrededor fue creciendo,
presintiendo el drama. En un pueblo pequeño, las confrontaciones públicas eran mucho mejores que la televisión. No sé de qué estás hablando, dijo Laia, pero le temblaba la voz. ¿No lo sabes? Metí la mano en mi chaqueta y saqué una carpeta llena de fotografías. Las tomas de vigilancia de Ray mostrándolos juntos. Los registros bancarios documentando el lavado de dinero. Y los recibos de reparación del BMW de Brett. Porque lo sé todo sobre su pequeño arreglo de negocios, las facturas falsas, el dinero robado. E incluso las muestras de pintura, que vinculan el auto de Brett con mi accidente. El rostro de Brett se puso pálido. No puedes probar nada. De hecho, si puedo. Miré alrededor a la multitud, asegurándome de que todos pudieran escuchar. Verás, lo que pasa con el fraude de seguros. Es que investigarlo es mi trabajo. 20 años de experiencia te enseñan a detectar patrones. Como la forma en que mi amada esposa ha estado robando dinero de sus cuentas comerciales. Y canalizándolo hacia su novio, mientras que yo supuestamente agonizaba en el hospital. Eso no es verdad, protestó Laia, pero su voz se quebró. 200.000 dólares, Laia. Eso es lo que has robado hasta ahora. Pero eso no era suficiente. ¿Verdad? Me necesitabas muerto, para cobrar el seguro de vida. La multitud ahora murmuraba, y los susurros de sorpresa se extendieron por el festival. Como un reguero de pólvora. Tasha y Simone se habían alejado de Laia, de repente, reacias a ser asociadas con ella. Estás delirando, dijo Brett. Pero estaba mirando a su alrededor con nerviosismo, calculando posibles rutas de escape. El accidente te revolvió el cerebro. El accidente que causaste, cuando me sacaste de la carretera en tu BMW. Me giré para dirigirme a la multitud directamente. Miren, Brett necesitaba dinero para su fallido negocio de bienes raíces. Y mi esposa necesitaba un marido más impresionante. Así que, decidieron resolver ambos problemas. Deshaciéndose de mí. Esto es una locura, dijo Laia, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y frustración. Jack, por favor, estás enfermo. Necesitas ayuda. Necesitaba ayuda hace 3 semanas, cuando ustedes planeaban acabar conmigo. Mediante una sobredosis de morfina. Afortunadamente, yo tenía amigos. Que estuvieron dispuestos a grabar sus conversaciones. Ahí fue cuando Brett cometió su error. En lugar de seguir negándolo todo, perdió los estribos. ¿Te crees muy listo?, gruñó él, acercándose a mí. ¿Te crees que puedes arruinar la vida de la gente? Porque estás amargado de que tu esposa te cambiara por un hombre mejor. Por un hombre mejor. Me eché a reír, y fue un sonido áspero. Brett, estás en la ruina. Tu negocio está fracasando. Te enfrentas a múltiples demandas. Y trataste de cometer un homicidio para resolver tus problemas de dinero. Eso no es cambiar por algo mejor. Eso es desesperación. Entonces, él me lanzó un golpe, un puñetazo salvaje. Que se anunció a sí mismo a 1 kilómetro de distancia. Lo esquivé con facilidad, dejándolo tropezar al pasar, y luego levanté mi bastón bruscamente. Contra su plexo solar. Cayó pesadamente, buscando aire desesperado. La multitud estalló en vítores y en exclamaciones de sorpresa. Alguien llamó a la policía, que de hecho, ya se estaba abriendo paso entre la multitud. Day les había avisado sobre la confrontación. Brett Kenney, dijo el oficial Martínez, mientras se acercaba con las esposas listas. Estás bajo arresto por conspiración para cometer homicidio, fraude de seguros. E intento de homicidio vehicular. Laia Burke, añadió su compañero, usted está bajo arresto por conspiración para cometer homicidio. Robo, y lavado de dinero. Mientras les leían sus derechos, observé cómo el rostro de mi esposa se desmoronaba. La máscara de falsa preocupación, y de emociones manipuladas, finalmente cayó.
revelando a la persona calculadora y egoísta, que se escondía debajo. Jack, por favor, suplicó ella, mientras la esposaban. Nunca quise lastimarte. Todo fue idea de Brett. No, Laia. Fue idea tuya la noche en que me dijiste que yo no era lo suficientemente impresionante para tus amigas. Todo lo demás fue simplemente la consecuencia de ese pensamiento. Se la llevaron a través de una multitud, que ahora era abiertamente hostil. Personas que nos conocían a ambos desde hacía años, la miraban con asco y decepción. Brett fue subido a una patrulla separada, todavía jadeando, y sujetándose las costillas. Justo donde mi bastón había impactado. Mientras los autos de policía se alejaban, llevando a mi esposa y a su novio a la cárcel. Sentí algo que no había experimentado en meses. ¿Paz? Tasha se acercó a mí con vacilación, y con el rostro pálido por la conmoción. Jack, yo no tenía idea. Nunca quise que nada de esto pasara. Cuando dije esas cosas acerca de que no eras lo suficientemente impresionante. La miré fijamente por un largo momento. A esta mujer, que había ayudado a destruir mi matrimonio, con su crueldad casual. Y su obsesión por el estatus. Tasha, dije en voz baja, tienes razón. No soy impresionante. No conduzco un BMW. No gano 6 cifras, ni tomo vacaciones caras. Pero soy lo suficientemente inteligente como para atrapar ladrones. Lo bastante fuerte como para sobrevivir a intentos de homicidio, y lo suficientemente astuto para acabar con las personas que se creen mejores que yo. Me di la vuelta para marcharme, y luego me detuve, mirándola hacia atrás una vez más. ¿Qué te parece eso de impresionante? El juicio duró 3 semanas. Brett recibió 15 años por intento de homicidio y fraude. Laia recibió 10 años por conspiración y robo. La compañía de seguros recuperó la mayor parte del dinero robado. Y yo obtuve un acuerdo lo suficientemente grande, como para comprar una casa nueva. Y empezar de nuevo en otro lugar. Pero no me fui de la ciudad. Este era mi hogar, y no iba a dejar que me echaran de aquí. En su lugar, abrí mi propio negocio de investigación privada, especializado en fraudes de seguros. Y en casos matrimoniales. Resulta que hay mucha demanda, para alguien que entiende cómo la gente intenta engañar al sistema. Y cada vez que alguien me dice que no soy lo suficientemente impresionante, simplemente sonrío. Y pienso en 2 personas sentadas en celdas de prisión, entendiendo por fin, que ser confiable puede ser lo más peligroso de todo.